Quiero dar la bienvenida también a los que estén viendo este video, que se suman a participar de una palabra del Señor, que pueda salir bendecido por lo que podamos estar reflexionando en este tiempo y pueda estar llegando a tu dispositivo. El tiempo de alabanza que tuvimos de alguna manera ya nos vino preparando, ¿no? Y yo al tema de hoy le puse un nombre que suena contradictorio, ¿no? Se llama Viendo lo invisible. Porque por definición, si algo es invisible, no lo puedo ver. Y si lo estoy viendo, entonces no es invisible. No se puede ver lo que es invisible, humanamente hablando. Pero cuando se trata de Dios, esto es bastante diferente. Y yo por eso quería reflexionar en esto, porque estamos en un mundo tan apegado a lo que está accesible a nuestros sentidos, lo que podemos captar a través de nuestros sentidos, que nos aferra tanto a eso que nos olvidamos de que existe un mundo espiritual, como que todo lo que yo puedo percibir es lo que realmente existe. Si no lo puedo ver o tocar o escuchar o gustar, palpar, no existe. Entonces, Dios tiene una dimensión para cada uno de sus hijos que supera lo que nuestros sentidos pueden percibir. Y esto no es de ahora, ¿no? Uno de los apóstoles, Tomás, cuando le dijeron que Jesús había resucitado, había sido noticia que había impactado a toda la comunidad del momento la muerte de Jesús. Jesús era muy popular, sus milagros habían trascendido de una manera terrible, su muerte había sido un gran impacto, sobre todo para los 12, sus discípulos. Cuando a Tomás, que no estuvo presente un día que Jesús se aparece, después de resucitado, él no lo cree. Y después vuelve a aparecerse Jesús, estando Tomás, y le dice esto, en Juan 20:29, le dice: porque me has visto, has creído, le dijo Jesús a Tomás. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Tenemos un problema a veces para creer lo que nuestros ojos no ven. Quiero leer con ustedes un pasaje que los lectores de la Biblia les puede resultar conocido. En Segunda Reyes capítulo 6. Segunda Reyes, Antiguo Testamento, Segunda Reyes capítulo 6, versos 15 al 17. Dice: por la mañana, el verso 15, por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios, que este hombre de Dios era Eliseo, se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay de mí!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi, a su criado, los ojos para que vea. Ábrele los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de carros, de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dice otra vez: ábrele los ojos para que vea. Y vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. A veces perdemos, por estar tan aferrado a lo que nos rodea, al ritmo acelerado al que vivimos cada día, por tener más, por el consumismo que nos empuja a tener, a comprar, a trabajar, a hacer más horas, nos olvidamos que hay otro reino espiritual que no es el que nuestros sentidos perciben. Y como hijos de Dios pertenecemos a ese reino espiritual, donde se mueven los ángeles de Dios, donde hay un mundo que habitualmente, como nuestros ojos no perciben, creemos que no existe. Muchas veces Dios permitió que algún mensajero de Dios irrumpiera del mundo espiritual a nuestra dimensión material,
cuando se aparece un ángel a María, un ángel a José, eran mensajeros de Dios que normalmente usted no está viendo ángeles que pasan, que van por la vereda, que están parados en una esquina. Pero eso no quiere decir que no existan, sino que nosotros con nuestro cuerpo físico no lo percibimos, pero hay un mundo espiritual. Y si queremos avanzar en el mundo espiritual, definitivamente tenemos que retroceder en lo material, porque si nos aferramos con uñas y dientes al mundo en donde estamos, no vamos a poder percibir el mundo espiritual que Dios tiene. Jesús fue claro cuando a la gente que se aferraba a lo material y le dijo, no se puede servir a dos señores. Si estás aferrado a lo material, al dinero, al día a día, a lo que tenés y a lo que quisieras tener, no vas a poder entender que hay algo más que eso, que hay un mundo espiritual, que es en el que se mueve el Espíritu Santo de Dios y en el que quiere que sus hijos vivamos. Entendiendo que no se termina en lo que yo veo, no se termina en lo que yo toco. Muchas veces, si queremos hacer algo, si queremos emprender algo en función de lo que tenemos, en función del dinero, en función de la experiencia, todo lo que emprendamos humanamente tiene corto alcance, muy corto alcance. Y a veces las energías están puestas en lo humano y el alcance es poco o nada. ¿Cuántos esfuerzos, tal vez si uno se pone a mirar a sí mismo, hemos hecho con buenas intenciones, pero en nuestra propia energía, en nuestro propio conocimiento, en nuestros propios recursos? Y el alcance ha sido escaso, por no decir nulo, porque no le hemos dado el lugar al Señor. Y acá hay una frase interesante que le dice Eliseo a su colaborador, a quien le servía. Se lo dice en realidad Dios sobre él, le dice, abre sus ojos para que vea. Justamente este hombre, Giezi, le acaba de decir a Eliseo que estaba lleno de soldados, un ejército enemigo que lo cercaba. O sea, estaba con sus ojos abiertos, si no, no podría haberse dado cuenta de lo que pasaba fuera del lugar donde vivían. Y le dice, está lleno. Pero Eliseo dice, abre sus ojos. Había algo que no estaba abierto. Estaban abiertos sus ojos físicos, pero no los ojos espirituales. Y cuando nos movemos nada más que en el mundo físico, no entendemos, nos olvidamos que hay una mano de Dios que se mueve de ese lugar, que se mueve en otra dimensión. Y a veces nuestros ojos físicos son el primer obstáculo para el mover de Dios. Lo digo de nuevo, nuestros ojos físicos son el primer obstáculo para el mover de Dios. Cuando Saulo de Tarso, quien sería luego el apóstol Pablo, era un enemigo acérrimo de la iglesia, va camino a la ciudad de Damasco para seguir tomando prisioneros cristianos y a veces ejecutarlos también. Va con órdenes del Sanedrín, de las autoridades judías para hacerlo. Se le aparece Jesús en medio, con ya Jesús resucitado en un cuerpo de gloria, y un resplandor lo ciega, él queda ciego durante 3 días. Y esa ceguera física que el apóstol Pablo tuvo le permitió entender de tal manera y cuando Jesús le dice que iba a ser un siervo escogido para él. Y cuando 3 días después, por acción de un siervo de Dios, recupera la vista, ya Pablo era otra persona. No era la persona que iba camino a Damasco, era alguien que ya tenía otro discernimiento espiritual. A veces es bueno cerrar los ojos al mundo físico para poder entender que hay algo más. Y no guiarnos solamente por lo que hay delante de nuestros ojos. Dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Y nuestra vista, que es un don de Dios, es hermoso ver. Yo hablaba hoy al empezar, lo lindo que es poder ver los brotes, ver los comienzos de la primavera, ver los colores, también percibir los olores propios de la primavera, ¿no? Ese aroma, es hermoso. Pero eso tan lindo como puede ser nuestra vista, puede ser un obstáculo muy importante a la hora de creerle a Dios.
Yo te hago esta pregunta, ¿cómo te estás moviendo? ¿Por lo que ven tus ojos físicos o lo que ven tus ojos espirituales? ¿Vivís como ciudadano del cielo o como ciudadano de la tierra? ¿Cómo te estás moviendo? ¿Qué es lo que te mueve? Hay una canción que le preguntamos a Dios, ¿qué es lo que te mueve? Dime qué te mueve, pero también Dios me lo podría preguntar a mí, ¿qué es lo que te mueve? ¿Cuál es el motor en tu vida? ¿Billetes, fama, poder, rutina, modas, el qué dirán? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿O nos mueve el saber que pertenecemos al reino de Dios en este mundo y nos movemos con otros estándares de valores y que el Espíritu de Dios está en nosotros capacitándonos para toda buena obra? ¿Vivís como ciudadano del cielo o ciudadano de la tierra? ¿Vivís en el mundo solo aferrado a lo material o entendiendo que hay una dimensión espiritual? Cuando este hombre, Giesi, abre los ojos y ve ese ejército de Dios, de estar asustado, pasó a sentirse envalentonado, como diciendo, wow, había un montón de fuerzas que yo desconocía. Sus ojos físicos veían nada más que al enemigo. Pero cuando abre los espirituales, ve todas las fuerzas espirituales de Dios, todas las huestes de Dios que estaban allí cuidándonos, que están a nuestro alrededor aunque no las veamos. Y para movernos por fe, tenemos que correr un poco la vista, porque lo dice ahí en el pasaje que acabamos de leer, por fe andamos, no por vista. Si andamos por vista, no andamos por fe, porque fe es justamente moverse en lo que no vemos, moverse sobre aquello cuya existencia desconocemos. Es creer que cuando yo dé un paso, Dios me va a estar poniendo la mano para que no caiga al vacío. Alguien dijo que es construir un puente en el vacío. Es certeza y convicción de que lo que no veo está. ¿Y en qué mundo nos estamos moviendo? En el mundo de lo que toco, de lo que observo, de lo que mis ojos me revelan o lo que el Señor me revela por fe. Es un desafío. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Lo material o lo espiritual? ¿En qué reino estamos posicionados? Pregunta para que reflexiones en casa. ¿Qué me mueve en el día? ¿Qué ojos tengo abiertos? ¿Los físicos o de la fe? ¿Qué es lo que me mueve? Segunda situación que quiero compartir con ustedes. Lo primero nos hablaba de lo material versus lo espiritual, que siempre está en conflicto. No hay manera, lo material y lo espiritual son agua y aceite. No que lo material sea malo, nadie está queriendo decir eso. No estoy queriendo decir que el dinero sea malo, de hecho es un medio que usamos, lícito para movernos en la obra del Señor, no que podamos tener bienes, no, en absoluto, no es pecado ni malo eso. El problema es cuando es lo que nos mueve, cuando es lo que nos marca el rumbo, cuando nuestras decisiones están basadas en lo que tengo o en lo que no tengo, en lo que veo o en lo que no veo. Y el conflicto entre lo material y lo espiritual siempre existe, y es una decisión que tiene que tomar cada uno de nosotros. ¿A qué le voy a creer? ¿A qué ojos le voy a creer? ¿A los físicos o a los espirituales? ¿Lo que me dicen mis sentidos o lo que Dios me está hablando al corazón? Vamos a leer una lectura más en 2 Corintios 4:18. 2 Corintios 4:18. Dice, así, el apóstol Pablo escribiendo, que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, que le da un poco el nombre a nuestra reflexión de hoy. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿Cuán aferrados estamos a veces en lo pasajero? En el aquí y ahora, disfrutar el momento. Había un viejo eslogan de una propaganda, de una publicidad que decía disfrutar el momento. ¿Y cuántas veces lo que hacemos está enfocado nada más a vivir un momento? ¿No? Y acá nos presenta como la dualidad anterior era lo material versus lo espiritual. Acá el mismo apóstol lo plantea, lo pasajero versus lo eterno.
¿Y cuántas veces sumamos para lo pasajero? Otra vez, no es que esté mal, pero el problema es cuando lo pasajero es mi centro, es el sustento de lo que hago, es el fundamento de lo que hago, lo pasajero. Entonces, agarrados a lo pasajero, agarrados a lo que hoy está y mañana ya no. ¿Y cuántas personas que vemos frustradas, heridas, dolidas, porque han invertido su vida en lo pasajero? Han invertido su vida en lo que se va. Jesús usó una analogía muy buena, muy gráfica, tan aplicable para el momento en que lo dijo hace más de 2000 años como para nosotros. Él usó en una de sus parábolas construir sobre la arena o construir sobre la roca. No es necesario ser arquitecto ni constructor para saber que lo que se hace en la arena es rápido. Uno quiere construir algo en la arena, un castillito, algo así típico cuando uno está de vacaciones y quiere usar el tiempo en algo, hace algo en la arena, se hace muy fácil. Si vos querés con tus manos agarrar una piedra y moldearla, necesitas primero saber, tener herramientas y conocer. No es fácil. Con la arena uno más o menos se la arregla y es rápido. Y entonces amamos lo rápido porque no queremos esperar. No podemos esperar que el agua se caliente, tiene que ser instantáneo. Por eso amamos el microondas, la jarra eléctrica, porque nos quita la espera. Queremos semáforos, esos semáforos que parecen eternos cuando queremos pasar, que jamás se ponen en verde. Parece que tuvieran que arriba, en el medio y abajo fueran siempre rojos. No toleramos la espera. Y entonces nos aferramos tanto, y en esa figura que Jesús pone, dice que el que construye sobre la arena, muy rápido, muy fácil, pero se desmorona a la primer tormenta. Y eso es lo pasajero. ¿Cuántas veces construimos sobre lo que es pasajero? Estamos demasiado aferrados al aquí y al ahora, ¿no? Vivir este momento, vivir un eterno presente. Lo que me importa es el hoy, pero ¿proyectaste algo para tu futuro? No, yo hoy estoy bien. No me importa lo que viene, me importa estar bien hoy. Los mensajes populares son: viví el hoy. Lo que Dios nos dice es: proyectate al futuro, porque Él ha preparado para nosotros. La vida de un cristiano no es el vivir el aquí y ahora, es vivir claramente el momento en el que estamos, pero proyectándonos a lo que viene, a lo que Dios tiene por delante. Por eso, qué importante que en nuestra vida diaria cosechemos para la eternidad, cosechemos para lo que viene. Está bueno programarnos, tengo que pagar mis impuestos, ¿qué voy a comer hoy? Son las lógicas ocupaciones, pero ¿es eso todo o hay algo más en lo que pensar? En 1 Corintios capítulo 3, ahí versos 11 y 12, el apóstol les habla de nuevo sobre el tema de construir. Dice: si uno construye sobre oro o plata o sobre heno y hojarasca. El heno, la hojarasca son las hojas viejas que andan por ahí, muy típicas cuando empieza el otoño y durante todo y en los principios del invierno, que vemos esos montones de hojas por todos lados. Es hojarasca, es hoja muerta, esa hoja no va a reverdecer nunca, es cosa que se está en destrucción. El heno también es el pasto seco, cosas que ya no tienen vida. Y él dice: construir sobre cosas sin valor, como lo que es, o sobre el oro y la plata, cosas valiosas. ¿Sobre qué estamos construyendo? Y dice que si la obra de uno está construida sobre cosas sin valor, así será la obra. Pero si construimos, edificamos nuestra vida sobre cosas valiosas, así va a ser también el producto, el fruto que obtengamos. Una vez más va la pregunta: ¿sobre qué estamos construyendo? ¿Sobre lo pasajero o lo eterno? ¿Sobre lo que está por hoy, por un tiempito o para siempre? Cuando, no sé si han visto los días de humedad, de mucha humedad, uno se levanta, estuvo el día anterior parado y se levanta y ahora hay un hongo ahí. Pues, ¿este hongo? ¿De cuándo estaba este hongo? Este hongo no estaba ayer. Y hoy está. Un hongo crece a una velocidad increíble. ¿Pero cuánto dura? ¿Tenés un hongo plantado que lleva años ahí? No, el hongo desaparece enseguida.
Ahora, ¿vos viste alguna vez un roble que creciera durante la noche que te fuiste y al día siguiente era un roble con un tronco así? No, lleva años, décadas. Lo que pasa es que tratá de empujar a un roble de 20 años, tratá de empujar a un hongo que estuvo durante la noche, con la punta del dedo lo arrancás. Tratá de empujar un roble que tiene muchos años, a ver si lo podés tirar abajo. Entonces, tal vez queda la pregunta, ¿qué querés ser en tu vida? ¿Un hongo o un roble? El hongo es rápido, aparece enseguida, pero eso es lo que dura. El roble requiere mucho, requiere mucha raíz, requiere mucha paciencia, mucho trabajo, pero dura enorme cantidad de años con un tronco cada vez más grande. ¿Qué querés ser en tu vida? ¿Un hongo o un roble? ¿Construir en lo pasajero? ¿Vivir sobre lo pasajero o sobre lo eterno? ¿Vivís proyectando hacia el futuro o aferrado al presente? Dios, dice la palabra, que ha puesto eternidad en nuestro corazón. No estamos para el aquí y ahora solamente, estamos para proyectarnos para la eternidad. Dios ha puesto eternidad. Por eso qué importante que decidas hoy lo que vas a hacer con tu vida. Si no tomaste una decisión por Cristo, quizás en el presente estés bien, pero tu vida no dura unos minutos. No sabés cuánto dura, puede durar años o no. No es vivir el presente, es proyectarse el futuro. ¿Cuánto te queda de vida? ¿Quién lo sabe? Tal vez montones de años. Mueras de muy, muy ancianito. Tal vez no, tal vez queden minutos, horas, no lo sabemos. Por eso qué importante ir sembrando en lo eterno desde ahora, poner tu fe en Jesús como Salvador, aceptarlo como el Señor de tu vida, porque dice la palabra que cuando termines tu vida aquí, comienza la vida eterna con Dios. Será siempre hay eternidad en el ser humano, pero puede ser vida eterna o condenación eterna. Prepárate para la eternidad con Dios, pero eso no se logra con buenas intenciones, se logra con buenas decisiones. Decidir aceptar a Jesús como el Salvador y el Señor de tu vida. Como aquel que limpió tus pecados, que quitó todo lo que te separa de Dios para poder reconciliarte con Él. Eso hace que Jesús es el camino para llegar a Dios. Dice la Biblia que no hay otro medio, no hay otro camino alternativo, no hay un plan B en la salvación. Solamente es Jesús el camino para llegar. No hay otra opción. Y que Él pueda ser tu Señor, el que rija tu vida, el que rija tus prioridades, el que rija tus motivaciones, el que rija tus decisiones. Lo pasajero versus lo eterno. Yo ya he mencionado en otras oportunidades que el conflicto, esa tensión constante que tenemos entre lo urgente y lo importante, ¿no? Lo urgente es lo pasajero. Hay que pagar un impuesto, hay que hacerlo ya porque si me vence voy a tener que pagar más, va a venir con recargo, o tengo que ir a ese casamiento, tengo que ir a ese cumpleaños, tengo este compromiso. Cosas urgentes que no quieren esperar, que me dicen hay que hacerlo ya. Son todas pasajeras. Después, entonces, lo importante, que es lo eterno, muchas veces va quedando de lado, como total me va a esperar. Dios es paciente y me va a esperar. Y así pasan los días, los años. ¿Y cuántos dejaron perderse lo mejor de sus vidas, que es el tener un encuentro con Jesús en pos de lo urgente? Dejá por un momento lo urgente y pasajero y atendé lo que es importante y eterno. ¿Vivís proyectando hacia el futuro o aferrado al presente? Hongo o roble, ¿qué decidís ser? ¿Cuál es tu decisión? ¿Lo permanente o lo transitorio? Dios te anima a que busques lo eterno en lugar de lo pasajero. Lo eterno es invisible, lo pasajero está a nuestro alcance, ¿no? Lo pasajero lo podemos tocar. Y eso nos lleva a la reflexión siguiente que quiero compartirles y ya con esto vamos a ir cerrando. A nosotros nos resulta más fácil creer en lo que podemos ver y tocar.
¿Saben por qué una de las razones por la que hay tanta idolatría? ¿Por qué la gente necesita imágenes? ¿Por qué la gente necesita una estatuilla? ¿Por qué la gente tiene que tener o un San la Muerte o una estatuilla de una virgen o tener una imagen cualquiera delante de sus ojos? Un Gaucho Gil, lo que sea, porque lo puede tocar, acá está, esto lo puedo tocar y ver. El libro de Isaías usa una figura muy clara al respecto. Dice que un hombre, un especialista en talar árboles, lo corta, lo descorteza, trabaja la madera, un artesano de la madera, un carpintero, con una parte de ese árbol lo troza y se hace un asadito. Mala idea hablar un domingo a esta hora de un asado, bueno, discúlpeme el golpe bajo, pero se hace un asadito con parte de ese tronco. Con la otra parte lo talla mejor, le da forma y se hace su ídolo. Una parte sirvió para cocinar la tira de asado, la otra parte es un Dios con poder, pero parten de la misma madera. ¿Por qué una parte sirve para el asado y la otra tiene un poder sobrenatural? No lo tiene. Se lo asignamos en la necesidad humana de tocar y ver. Este es mi ídolo. Por eso al pueblo de Israel le costaba seguir a un Dios que no podía tocar y ver, aunque era evidente su obrar, y necesitó un torito de oro, se armó un animalito de oro para este nuestro Dios. Ahora sí, cuando Moisés estaba con el verdadero Dios en el monte, ellos empezaron a hacer su próximo Dios. Este es nuestro Dios, a este lo tocamos. Aparte de lo bueno del Dios que yo fabrico, es que piensa como yo, hace lo que yo quiero, dice lo que yo quiero. El Dios del cielo no responde a eso, Él me pide que yo haga lo que Él dice, porque es lo mejor para mí. Y esa es la idolatría, hace eso. Esta es la religión. Fabricamos nuestros propios dioses a medida. Así eran los dioses cananeos, dioses que se armaban a su medida y eran un desastre, eran orgías que hacían sus seguidores porque así fabricaban a sus dioses. Se sajaban el cuerpo, hacían de las inmoralidades habidas y por haber, porque como eran dioses fabricados por ellos, a su entender el Dios le demandaba lo que a ellos les gustaba. Y así terminaban hundidos en la depravación más grande. El Dios del cielo, el único y sabio Dios, nos lleva, en lugar de Él copiar lo que nosotros hacemos, Él nos lleva a lo que Él es. Por eso es la santidad. Hoy cantábamos de la santidad de Dios. Él es santo. Ser santo no es tener la coronita. Ser santo es estar apartado de todo aquello que lastima el corazón de Dios, de lo que nos destruye a nosotros. Y así es nuestro Dios. Pero es más fácil creer lo que podemos tocar y ver. Creerle más a la evidencia. Algo es real si yo lo puedo tocar. ¿Saben? Dios le había hecho a uno de sus grandes siervos de la antigüedad, al patriarca Abraham, le había hecho una promesa, que aunque él y su esposa no podían tener hijos, su esposa era estéril y no podía tener hijos, le dijo que le iba a dar descendencia con su esposa, a ellos. Y finalmente Dios cumple su promesa, y ese hijo viene, que sería Isaac. Pero en un momento, cuando Abraham tenía muy clara la promesa de que le iba a dar una descendencia incontable a través de su hijo Isaac, le pide que lo ofrezca en sacrificio, que eso implicaba ejecutarlo. Y eso le pide Dios. Y Abraham, lo sorprendente de esto es que él le cree a Dios y dice en su interior, no lo dice la Biblia, pero uno deduce, no entiendo. Humanamente no entiendo cómo, si Dios me dice que voy a tener una enorme descendencia a través de mi hijo Isaac, ahora me pide que lo mate. ¿Cómo me pide que lo ofrezca en sacrificio? ¿Cómo van a venir? Humanamente no se puede explicar, pero Abraham dijo, si Dios me dio la promesa, se las arreglará para cumplirla. Obviamente nunca Dios iba a permitir el sacrificio humano. Lo que hace es, y dice claramente que Dios probó a Abraham. Y en base a esta respuesta nos dice
en Romanos que Abraham creyó contra toda esperanza y contra toda expectativa, contra toda evidencia, porque cualquier médico, profesional de la salud que le hubiera dicho, podés ir a preguntarle hoy, yo quiero tener nietos y tengo un solo hijo, si mato a mi hijo, ¿voy a tener nietos de ese hijo que acabo de matar? Te va a decir, estás enfermo, no me preguntes semejante atrocidad. Es que no hay lógica para eso, pero Dios, dijo Jesús, puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Dios tiene el poder, pero claramente Dios amaba a Abraham y amaba a Isaac y nunca permitió eso. Cuando ya Abraham lo iba, les cuento la historia porque no se queden con la angustia que no la conoce, cuando ya Abraham levantaba el cuchillo, un ángel le dice a Abraham, ahí tenés el corderito que vas a ofrecer. Estaba atrapado uno ahí y Isaac se levantó. Isaac tuvo una larga vida y tuvo descendencia y demás. En 2 Pedro 1:4, la primera parte nos dice, 2 Pedro 1:4, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y grandísimas promesas. Este es el tercer dilema que se presenta, creerle a la evidencia o creerle a la promesa. Si le creemos a la evidencia, no estamos ya en una promesa. Una promesa es algo que se va a cumplir. Nadie promete, mira, yo te prometo que, y le promete algo que ya pasó, que ya hizo. No, no es promesa. En todo caso, es relatar un hecho pasado. La promesa es hablar de algo que todavía no se puede tener, pero que uno tiene que creer que va a venir. Cuando Dios le promete a Abraham, Abraham no tenía ninguna evidencia concreta. Es más, cuando le dice la promesa por primera vez, faltaba mucho, faltaban como 25 años para que naciera su hijo Isaac. O sea, Abraham, lo único que sabía Abraham, que su esposa no podía tener hijo, era toda la evidencia concreta que tenía. Y cuando Dios le hace la promesa, no le da un comprobante certero. El comprobante era la promesa de Dios, pero Abraham entiende que si Dios promete, Dios cumple. ¿Cómo se las va a arreglar? Es un problema afortunadamente de Dios y no de nosotros, porque si el cumplimiento de la promesa dependiera de nuestras accionar, estaríamos mal. Pero gracias que no depende de nosotros, sino que depende del que prometió, y el que prometió es fiel para cumplir. La evidencia versus la promesa. ¿Cuántas veces empezamos? Hay una promesa de Dios, pero yo digo, pero Señor, si yo no tengo, si yo no sé, si yo no puedo, si a mí me falta, pero si acá, si yo miro ahí, y que el gobierno, y que la inflación, no se puede, Señor, es imposible. Es imposible. La evidencia me dice que es imposible, pero la promesa me dice otra cosa. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Jesús ha hecho promesas. Él ha prometido que va a venirnos a buscar, que va a estar siempre con nosotros. Digo, yo estoy con ustedes todos los días. Es una promesa de Jesús. ¿Y cuántas veces uno mira alrededor y siente que Dios lo abandonó? Mira alrededor y dice, pareciera ser que Dios se olvidó de mí. Pareciera ser que ya no le importo, o pareciera ser que lo que prometió en la Biblia es para los demás, pero no es para mí. ¿No te pasó alguna vez de pensar así? Entender, ¿dónde está Dios? Muy lindo lo que dice acá, suena lindo, muy romántico, pero yo no veo que se cumpla en mí. A mí la evidencia me dice que Dios no está. ¿Y cuántas veces en el momento de valle, cuando hay que atravesar el momento de desierto, uno mira alrededor y dice, ¿cumplirá Dios su promesa? Y la evidencia a veces es tan fuerte que cuesta creer, ¿no? Ustedes me han escuchado poner muchas veces el ejemplo, pero me parece que es lo que lo grafica más claramente cuando los discípulos están en el medio del mar remando en una tempestad y se sienten solos. Total, Jesús mismo los había mandado, vayan y crucen. Jesús no estaba ahí. Jesús no estaba ahí. ¿Cuántas veces uno siente que Jesús no está en mi día a día? Que Jesús no está
en mis necesidades, que Jesús no está en mis problemas, que Jesús no se está interesando por mí. Pero dice ese relato que Jesús los estaba mirando desde lejos. Pero ellos no eran conscientes de que Jesús lo miraba desde lejos. Pero el hecho de que ellos no fueran conscientes no significó que Jesús no los estuviera observando. Y el hecho de que hoy te parezca estar en la absoluta soledad y que la evidencia te diga nada de lo que Dios prometió se va a cumplir, eso no necesariamente, no tiene que ver con la realidad. Pero una vez más, nuestros ojos son el problema. Nuestros sentidos, que es un regalo de Dios y son buenos, y gracias a Dios porque los tenemos, gracias a Dios por ellos, pero lo bueno puede ser enemigo de lo mejor. Lo que es lícito puede convertirse en un problema a la hora de lo mejor que Dios tiene para nosotros. Cristo nos prometió un destino por la eternidad y Él es fiel y poderoso para cumplir lo que prometió. Hablamos de lo material versus lo espiritual, esa dualidad que tantos problemas nos trae en un mundo tan marcado por el materialismo. Cómo no ceder al atractivo de lo material frente a lo espiritual que a veces parece escondido a mí, a mis ojos. Yo me voy a lo material, eso es lo que me vende, las luces de colores que entran por mis ojos. Lo material versus lo espiritual. ¿Vivís como ciudadano del cielo, de la tierra? ¿Vivís en el mundo material o en el mundo espiritual? ¿Dónde están puestas tus prioridades? ¿Dónde está puesta tu foco? ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿En la evidencia o en lo que Dios tiene para vos? La segunda dualidad, lo pasajero versus lo eterno. Proyectando hacia el futuro o anclado al presente. Viviendo un eterno presente del que no nos podemos despegar, o entendiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos, de que lo que Dios nos dice es puesto los ojos en Jesús, mirar lo que está adelante, como el apóstol decía, lo pasajero o eso lo eterno, proyectando hacia el futuro o aferrado al presente. Y la tercera dualidad, la evidencia versus las promesas. ¿Sobre qué está fundamentada tu fe? ¿Estás fundamentada en la evidencia o estás fundamentada en las promesas? Si fundamentás tu fe en la evidencia, vamos mal. Es para, como tantos tristemente hacen, quitarse la vida. Pero cuando tu fe está puesta en la promesa, tenés algo tan fuerte que te mantiene y la promesa empieza a cumplirse acá. Ya en esta vida disfrutamos de todo lo mucho y bueno que es ser un hijo de Dios. Que no es no tener problemas, que no es tener la vida más fácil, más regalada. No es eso. Es tener que trabajar y esforzarse y tener problemas y tener conflictos. Pero es saber que el Señor tiene el control y que Él nos ama, nos cuida y nos guarda. Mejora nuestra calidad de vida aquí, pero nos da una vida eterna con Él que nadie puede arrebatarnos, disfrutar de lo eterno. ¿Vivís el presente o te proyectás a lo eterno, a las promesas que Dios tiene? Dios ha dejado promesas para nosotros. Son innumerables las promesas de Dios, pero que estaremos con Él todo el tiempo. Él dijo, yo voy a prepararles un lugar para ustedes. ¿Cuánta gente que no quiere ni mencionar la palabra muerte porque entiende que es el fin de todo? Se terminó todo. La muerte es ese horrible final que nos espera. Pero para un cristiano, no es que está queriendo morirse. No es que le dice, Señor, asesiname. No estaba así, en absoluto. Pero la muerte no es esa tragedia, ese horrendo final del que no quiero hablar. Es una transición a la eternidad con el Señor, estar con Él por toda la eternidad. Repasábamos el otro día en el discipulado, hablábamos cuando Jesús, cuando el apóstol Pablo cita que dice allí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 que Jesús va a venir a buscar a su iglesia y no va a venir como ladrón en la noche, porque al ladrón nadie lo espera. El ladrón viene a robar, él viene en el día y viene, no mandan a intermediarios, él viene en persona a buscar a sus hijos. Jesús, su promesa de que él vendrá a buscar en persona a sus hijos. Y no es que nosotros vamos a decir, ¿qué pasó que Jesús vino? No, porque le estamos esperando. Y esta es la promesa más maravillosa de que no es una muy linda vida que termina en una tumba. Lo mejor viene después
de la tumba, porque el espíritu, el alma vuelven a Dios que lo dio y estaremos con los quienes hemos puesto nuestra fe en Jesús, con Él por la eternidad. Por eso esta corta vida tiene el valor de determinar nuestro destino eterno, o condenación eterna o vida eterna. Frente a lo material, optá por lo espiritual. Frente a lo pasajero, optá por lo eterno. Frente a la evidencia, optá por la promesa, porque el Señor nos pide que vivamos viendo lo invisible. Y quiero terminar con palabras de Hebreos, capítulo 11, en el verso 27. Hebreos 11, 27. Dice, por la fe, está hablando de Moisés, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Lo leo otra vez. Por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él ya se había manejado por evidencia durante 40 años en su vida. Y 40 años más en el desierto también. Y a sus 80 años de vida Dios lo llama. Y ya había vivido demasiados años creyéndole a la evidencia, creyendo a lo visible, y decidió creerle a lo invisible. Estaba ya cansado de mirar lo visible. Dijo, voy a empezar a mirar lo invisible. Y eso lo sostuvo hasta el final. No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo te animo a que lo que te sostenga en esta vida no sea lo visible, no sea lo que podés percibir a tu alrededor, que pueda ser la fe en el Señor. Quiero cerrar también esta reflexión para los que están escuchando esta reflexión también a la distancia, que antes de apagar tu dispositivo puedas irte con la certeza de que Dios te pide que te proyectes a lo invisible, que no vivas mirando lo visible, sino lo invisible. Que Dios te bendiga. Yo les pido que cerremos un minutito.